Carmen Calvo en El Mundo, a esa entrevista que se refería Inés, decía que la Constitución no contempla el género, sino solo el sexo, y que el artículo 14 dice que puede ser discriminada por razón de sexo. Entonces, que la teoría queer cambiaría todo eso y que al final, en su opinión, pues eso pone un problema encima sobre la mesa de seguridad jurídica, y que la ley trans pues que podría destrozar potencialmente la legislación de igualdad. Pero ¿qué ha ocurrido? Que desde Podemos no lo tienen tan claro, y entonces, bueno, ahí continúa esas declaraciones, porque bueno, también, de hecho, una de las preguntas que le hacían era si puede ser feminista y defender la teoría queer. Ella decía que en su opinión no. Pero desde Podemos no lo tienen tan claro, y Isa Serra le contestaba a Carmen Calvo de esta forma. Todo el mundo sabe lo que piensa Carmen Calvo respecto a los derechos trans y respecto a esta ley. Todo el mundo sabe que se ha opuesto en numerosas ocasiones a los derechos trans y a esta ley. Yo creo que es evidente después de eso que el Gobierno de coalición tiene un compromiso firme con los derechos trans, y creo que es un error volver a abrir el debate respecto a una ley que es necesaria y volver a torpedear. Mira, eso, o sea, valida todo lo que he dicho. Ahora salimos al bar que hay aquí enfrente donde está tomando un café. Y ahí hay personas jubiladas, hay gente trabajando, o trabajadores que están tomando su café. Yo no escucho a nadie hablar de la teoría queer ni nada de eso. Están preocupados de, oye, me van a subir la pensión, no me la van a subir. Oye, que el café me cuesta 1,50 cuando hace 4 días me costaba 1,20. Y eso es el problema real de la gente, y no estos debates que realmente yo no sé quién está metido en estos debates. A mí digo, oye, pero vamos a centrarnos en lo que realmente preocupa a la sociedad, vamos. Ellos, bueno, sí, pero ellos son los que están en estos debates, porque esas sociedades distópicas y totalitarias a las que ellos aspiran son sociedades donde etiquetan, colectivizan y estabulan a la gente como si fuera ganado. El individuo no importa, es el rebaño. Y además ellos hacen distintos rebaños. ¿Para qué? Para enfrentar. Entonces hacen colectivos minoritarios que al final son a los que hay que otorgarles derechos, pero es que las personas, todas las personas tenemos los mismos derechos, y ya lo dice nuestra Constitución, y lo vuelvo a repetir, independientemente de tu sexo, de tus creencias, de tu raza, de absolutamente de todo. Entonces, ¿qué es eso de los derechos trans? Es decir, esas personas, por tener una orientación sexual o una disforia de género o lo que sea, en fin, yo las respeto como a cualquier otra persona que no lo tenga. O sea, a mí me da igual la orientación sexual, o una persona la vamos a catalogar, o simplemente ese es el rasgo que caracteriza a una persona y el que hay que poner de manifiesto. No, para mí una persona es mucho más que su orientación sexual. Yo creo que hay muchos más valores, ¿no?, que conforman a una persona que solamente la orientación sexual. Tú, cuando vas a una cafetería a pedir un café, no dices, dame un café, oye, que soy homosexual. Vamos, es que yo creo que normalizar, como dicen ellos, normalizar es restar importancia a algo que no la tiene, porque para mí todas las personas son iguales independientemente de esa orientación sexual, con lo cual comenzar a otorgar derechos a estas personas realmente es discriminarlas y señalarlas. Yo entiendo que todas las personas tenemos los mismos derechos y que por tanto no hay que colectivizar a la gente. Lo que hay que promover son políticas, efectivamente, de protección a aquellas personas que estén siendo víctimas, pues, en materia de trata de personas, las menores tuteladas que hemos visto que han sido abusadas, mujeres y hombres y niños y personas mayores que son víctimas de violencia dentro del entorno familiar, por ejemplo. Pero aquí el Ministerio de Igualdad, ¿qué es lo único que hace? Lo único que hace es decir aberraciones como la que dijo la ministra la semana pasada en sede parlamentaria, y es que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien quieran. Es vergonzoso, y esta ministra lo que tendría que hacer es dimitir. Un ministerio con un presupuesto de 525 millones que a lo único que se dedica es a soltar barbaridades y a enfrentar a los españoles. Juan. Yo recomiendo a todos los televidentes que visiten tienen la oportunidad hasta el 31 de diciembre, en la exposición Hijas del Nilo, que patrocina Eulen con motivo de su 60 aniversario. Y en este sentido, ¿qué se demuestra en esa exposición? Y así se orienta. En primer lugar, que las mujeres tenían todos los derechos ya en Egipto y que tenían un peso fundamental. Y existía el derecho de divorcio, existía, por supuesto, la herencia a su favor, etcétera, etcétera. Pero es que además no había discriminación con los homosexuales. Ese es otro de los asuntos. Estaba normalizada la situación y ya está. Ya en Egipto. De tal manera que yo creo que a partir de ese momento lo que se ha hecho es precisamente estabular, como tú muy bien has dicho, calificar, y derechos no. Los derechos son los derechos del individuo, del ser humano, y ya está. Y esos derechos cada vez son más asimétricos. El otro día pasó bastante desapercibido la noticia aquella de una persona que iba a ser
prácticamente detenida, no, prácticamente no, iba a ser detenida por violencia de género, y cuando se dieron cuenta que había cambiado en el registro civil su sexo, pues pasó simplemente a un conflicto dentro del hogar. De tal manera que eso ya pone de manifiesto esa asimetría y ha pasado bastante desapercibido, curiosamente. Y luego, por otro lado, es que hay que tener en cuenta que esos derechos de los ciudadanos, de los individuos, están generando grandes prejuicios al movimiento feminista y a las mujeres. El movimiento feminista, muchos de nosotros, apoyamos muchísimo el deporte femenino, evidentemente. Yo en el Estudiantes fui uno de los precursores. Bueno, ¿y ahora qué lleva? Que la ley trans puede acabar con el deporte femenino. En baloncesto, un señor que se hace señora y mide 2 metros 10, es imposible que ninguna mujer pase esa barrera. Imposible. De tal manera que acabaría destruyendo el deporte, en este caso de la canasta, al igual que ya ha ocurrido con la natación, etc. Por tanto, los derechos, como bien decía Inés, son los derechos del individuo, del ciudadano, de la persona, y la libertad del individuo. Y luego, por otro lado, nuestras circunstancias particulares, lo que hay es que normalizarlas al máximo, que eso es lo que nos beneficia a todos, sin lugar a duda. Pero un ejemplo, perdón, José María, un ejemplo lo vimos en el debate de la semana pasada, salió una de las noticias que trajiste, que era que había un señor maltratado a una mujer, y a la hora de ir al debate el señor dijo que no, yo me siento mujer. Y entonces ya cambiaba la sentencia. Digo, pero esto es surrealista. Digo, no, es que es una locura, vamos. Pero claro, es una simetría ante la ley. Claro, pero yo por eso decía que igual era bueno que no se modificara la ley trans, porque hay dos maneras, o hay muchas maneras, pero hay dos maneras de explicar una cosa. Con criterio y bien intelectualizada la tema, que es lo que ha explicado Inés, o sea, los derechos son particulares, no son de colectivos, en medida que usted pues clasifica a la gente, le da importancia a una parte y no al todo, porque el todo está muy bien, y la otra es la demostración del absurdo, que es la que más se entiende. Es decir, evidentemente, yo mañana digo que soy señora y me dedico a lo que me dé la gana, con lo cual claro, va rompiendo lo del básquet, pues aparecen 3 tíos allí que ya son viejos y que en la NBA no los quieren para nada, vienen aquí y ganan todo. Otro se pone a correr en las Olimpiadas, igual. Entonces rompes todo y llega un momento que la demostración del absurdo dice, coño, claro, era absurdo. Habrá costado muchos problemas, mucha gente hundida, pero queda claro que bueno, entonces, como hay mucho tonto en el mundo, igual la del absurdo es más evidente que la intelectual que ha explicado Inés, que ya se ve que es para muy pocos. Porque que esta gente no entienda lo que ha explicado Inés, si no lo entiende alguien, tiene un problema intelectual grave. Y como no lo entiende casi nadie de un entorno de izquierdas, habrá que ir al absurdo. Eso es lo que decía yo antes.